Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día jueves 20 de julio. Hubo hechos interesantes esta semana ocurridos en la Asamblea Legislativa, básicamente las reformas a 3 leyes que es importante conocer, y estoy este jueves con el panel de abogados, que obviamente es especial para poder analizar jurídicamente estos temas, especialmente la ley de dominio, también el aumento del techo del Fondo de Obligaciones Provisionales a un 50% y la reforma a la ley de los tránsfugas. Presento inmediatamente al panel de los jueves, Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Buenas noches. Hola Nacho, buenas noches. Humberto, bienvenido. Muchas gracias. Raúl García Mirón, también directivo del Centro de Estudios Jurídicos. Nacho, buenas noches, colegas y amigos televidentes, un gusto. Eduardo Escobar, miembro de Acción Ciudadana, abogado de la República. Buenas noches, Nacho, un gusto siempre estar compartiendo el espacio. Y además de moda, lo siguen mucho los medios a don Eduardo. ¿Ah? Famoso. El tema electoral lo domina muy bien. Bueno, estimado. un poco, porque hacemos el esfuerzo. Es humilde este hombre. Bueno, vamos a saludar con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Yo creo que todavía muchos tienen duda, a pesar de que hay una fuerte polémica, quienes critican y quienes defienden esta reforma a la ley de extensión de dominio. Y la verdad es que en un momento determinado todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo que había que hacer reforma. ¿Qué pasó? ¿Qué reforma se hizo? Es la que no estoy seguro. ¿Quién quiere empezar con el tema para que nos cuente un poco su opinión en relación a esta reforma que se hizo? Yo quisiera, si me permites, Nacho y colegas, empezar y antes que nada, haciendo eco del llamado que me han hecho algunas personas cercanas, amigos o conocidos, donde me han pedido incluso que transmita un mensaje, ya que tenemos este privilegio, Nacho, si me permite brevemente, y en honor a esos ciudadanos que están indignados, yo me uno a su indignación y puedo decir que pues retomo sus palabras y El Salvador una vez más ha sido pues víctima de un combo legislativo. Yo le llamo el combo del martes del 3x1. El combo del 3x1 definitivamente vergonzoso, ha sido vergonzoso, no solo vergonzoso, indignante, reprochable. Algunos dicen llamarles padres de la patria a los diputados, yo les llamaría malos hijos de su patria. Obviamente lo que han hecho... ¿Por qué? A ver. Porque es evidente que esta negociación, porque aquí ha habido una negociación a la luz de todo esto, a la base de todo esto, de unos votos a cambio de otros. Eso queda claro. Este tema de la ley de las reformas a la ley de extinción de dominio... A ver, ¿el cómo se logró haciendo favores entre un partido y otro? Es lo más probable. Ha privado básicamente los intereses. Han privado los intereses partidarios, los intereses particulares, de espalda completamente a la población, despreciando a la población una vez más, ignorando a sus votantes, porque se habla del fraude por el transfugismo, pero también hay fraude electoral cuando engañas a tus votantes, cuando le das la espalda, porque hay que decirlo bien claramente, no solo han actuado incorrectamente a nuestro juicio, bueno, a mi juicio y el de muchos de los ciudadanos que estoy seguro están indignados y comparten este pensar mío, no solo lo han hecho incorrectamente los partidos y los diputados que votaron por estas reformas, sino que también aquellos, ojo con ustedes, diputados del Partido Arena, que también le dieron la espalda a sus votantes, porque ustedes al abstenerse, el que se supone es el partido, el mayor partido de oposición, que sigue jugando un rol de la oposición ausente, al abstenerse no dijo no, al abstenerse simplemente dio la espalda, volvió a ver hacia otro lado, porque no es no, y aquí no hubo un no contundente, no hubo un voto en contra. Entonces también le toca su parte al Partido Arena, que luego después de la votación estaban pidiendo la palabra, que estaban queriendo razonar su voto, que estaban queriendo alegar lo que no pudieron alegar antes,
llama mucho la atención y ya no se puede llorar sobre la leche derramada. Lo que hecho está, consumado fue por ahora, porque sí retomo también las palabras del fiscal. Aquí se le está dando, con el tema de las reformas de la extinción de dominio, una tregua a los corruptos, a los delincuentes. Y es tregua porque no me cabe la menor duda que la Sala de lo Constitucional va a tener que actuar a petición de... Ya hay una demanda de inconstitucionalidad contra la ley. ¿Tú crees que hay motivos para que la Sala declare inconstitucional esta reforma? Sí, creo que puede serlo porque ya hay antecedentes. Cuando se hizo la reforma a la ley de los partidos políticos, tú lo sabes mejor incluso que yo, Eduardo, se hicieron reformas que la misma Sala las declaró sin valor, porque no cumplía con el precepto que ya había emanado de la sentencia. Creo yo que en función de seguimiento a la Sala, es decir, no seguimiento, en función de que se introduce una inconstitucionalidad sobrevenida, podría la Sala de lo Constitucional, en el proceso que ya esté conociendo, incorporar estas ¿Dónde reformas. ve la inconstitucionalidad? Pues, por ejemplo, para mencionar un caso, el tema de... bueno, esto tendríamos que hacer un estudio. Los años de prescripción. Lo que pasa es que no es que si la prescripción es inconstitucional o no. Evidentemente, y quiero tal vez decirlo, aquí lo traigo, la ley de extinción de dominio que fue reformada el día martes, no se la inventaron nuestros diputados. Creo que la cabeza no les da mucho para eso, ni a sus asesores. ¿Se dice que viene de Colombia? Viene de las Naciones Unidas. Aquí está la ley modelo. Es decir, es una ley modelo de la ley de Naciones Unidas. Que ha sido creada por organismos como la ONU, por la OEA también estuvo de por medio, contrataron a expertos. O sea, tiene una base de pensamiento, claro. Y tiene ya, recoge experiencias de otros países como Colombia, como México, Guatemala, etc. Raúl, pero todos los partidos políticos, y yo diría la mayoría de gente que escribe en medios de distintas posiciones políticas, dijeron que era inconstitucional, que tenía aviso de inconstitucionalidad. Hay elementos, yo no digo, y quiero decirlo también claramente, si tú le preguntas al sentir de la gente, ¿qué dice la gente? La gente no está pensando, obviamente, como nosotros los abogados y los que analizan estos temas, en esos detalles de inconstitucionalidad. La gente quiere justicia, quiere que se acabe la corrupción, que se persiga la impunidad, y evidentemente este mensaje es un mal mensaje, es un retroceso. Pero volviendo al punto, en la prescripción, te puedo adelantar, ¿por qué puedo ver yo visos de inconstitucionalidad en la reforma que hicieron introduciendo la prescripción diferenciada? Porque hay prescripción de 10 años en el tema de los delitos de corrupción, pero hay de 30 años en los temas de delitos de crimen organizado, maras, terrorismo. Esa diferenciación, ¿a qué obedece? ¿Por qué? ¿Cuál es el espíritu? Esa desigualdad incluso dentro del procesamiento de inculpados o de procesados o de afectados por esta ley debería privar un principio de igualdad. Ahora, que me expliquen por qué esa prescripción es diferenciada en años. A unos que son los corruptos, funcionarios o exfuncionarios, le vamos a aplicar 10, pero a otros que son del crimen organizado le aplicamos 30. Ahí hay un tema de desigualdad y eso es inconstitucional. Raulito, déjalo ahí para ir con tu compañero para poder saber qué opina Humberto, por ejemplo, de esta reforma. A ver, tú preguntabas también, Nacho, si nosotros identificábamos en la ley original algunos vicios de inconstitucionalidad. Sí. Yo quiero decir que sí. La ¿Tú ley, lo dijiste en estos programas? Sí, en efecto, la ley, es cierto, ha sido fundamentada, ha sido basada, tiene como origen una propuesta que no ha sido únicamente adaptada en El Salvador, sino en muchos otros países. Pero, en efecto, esas leyes modelo, como muchas otras leyes modelo que existen, deben reconocer la realidad nacional y ajustarse a ciertos principios y ciertas... Constitucionales. Sobre todo constitucionales. Y en el caso de El Salvador hay algunos temas que merecen, como mínimo, revisarse. Uno de ellos, que lo hemos discutido en otras oportunidades, es la posibilidad de que a través de esta ley se pueda estar juzgando 2 o 3 veces a una misma persona por una misma actividad. Y esto se vincula con esa naturaleza extraña que tiene esta ley, porque no es una ley ni penal ni civil, se ubica muy probablemente en medio, ¿verdad? Porque se persigue civilmente a un bien, pero también en función de un ilícito que puede ser tipificado como penal, pero no es ni la una cosa ni la otra. Entonces, esa especialidad que tiene esta ley pues hace que también los análisis que deban realizarse alrededor de la misma deban hacerse con mucho más cuidado. Entonces, hemos visto como mínimo ese riesgo grande de que una persona pueda estar siendo juzgada 2 o 3 veces por una misma causa. A eso hay que ponerle atención, hay que ponerle mucha atención y no se ha hecho a través de estas reformas.
porque pasando ahora a las reformas se introducen de una manera precipitada, no había absolutamente ninguna necesidad de correr, salvo esas necesidades individuales o partidarias que Raúl ha identificado, en donde, bueno, hoy encontramos ya coincidentemente algunas noticias de por dónde pudo haber andado el asunto, de algunos intereses que están coincidiendo exactamente en tiempo con estas reformas, y entonces uno puede especular con alguna certeza de por dónde existieron estos intereses de apresurar estas reformas. Creemos que la ley... ¿Dónde se notan los intereses? Bueno, hoy estamos conociendo que, por ejemplo, en el caso del presidente de la Asamblea Legislativa, existía ya una investigación que lleva su momento y en donde pues él tendrá que presentar también sus alegatos y sus pruebas para desacreditar ese posible enriquecimiento que está siendo investigado en este momento a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Perdón, me llama la atención, 90 días de plazo para poder desvirtuar los señalamientos, que no se le han dado a nadie. Sí, al resto se le han dado 10 días. Al resto se le dieron 10 días, pero al honorable presidente de la Asamblea Legislativa se le dan 90 días, sí, adicionales a los 10. Y coincide eso también con las noticias que hemos estado escuchando de algunos problemas que se han estado teniendo a nivel de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que seguimos todo el año 2017 sin escuchar un caso concreto. Para ser bien concreto, en el fondo lo que los diputados regularon es no verse ellos en la situación de extensión de dominio. Yo creo que sí, no solo los diputados, sino los funcionarios en general. Los diputados y sus amigos. Los diputados y funcionarios amigos probablemente, porque aquí se ven en dos elementos de estas reformas, tú puedes deducir eso. El primer elemento de esta reforma, y que es una patada directa a la reforma que prácticamente a la ley, perdón, que prácticamente la desnaturaliza, es el hecho de exigir que se agote la instancia de las cámaras de lo civil, que se pase por un juicio de enriquecimiento y que se obtenga una sentencia en las cámaras para que eso habilite el ejercicio de la acción de extinción de dominio. Ahí tú ves claramente que la prisa fue para favorecer a funcionarios. ¿Por qué? Porque ese requisito de procesabilidad funcionaría, no es que lo estemos acuerpando ni estemos diciendo que está bien, pero ese requisito de procesabilidad funcionaría con quienes hayan sido funcionarios o con quienes sean funcionarios, con quienes hayan administrado fondos públicos. Pero ¿dónde dejas a todos los particulares que no han tenido nada que ver con la administración de la cosa pública y ahora aparentemente se les está exigiendo que vayan a un juicio de esta naturaleza? La premura, la rapidez con que hicieron esto no dejó ver a los diputados y a sus asesores que ahí estaban dejando este tema. Y lo segundo es lo que mencionaba Raúl, es decir, metemos ahora el elemento de prescripción, que en sí misma la prescripción tampoco hay que satanizarla, pero metemos el elemento de la prescripción y decimos 10 años para los funcionarios, que son los que pueden estar acusados de actos de corrupción. ¿Para nosotros o algunos amigos? Y 30 años pues para el resto de los mortales, donde no hay absolutamente ninguna justificación para que se haga una distinción de esa naturaleza. Y el tercer punto que te deja entrever esto es, y lo comentábamos un poco antes de iniciar el programa, bueno, si me inician investigaciones a nivel de la Fiscalía General de la República y no me encuentran nada, entonces eso que se archive. ¿Y saben qué? Ese archivo tiene fuerza de cosa juzgada. Nunca más en la vida se le puede ocurrir a alguien pretender venir a decir que yo durante este periodo he podido cometer algún acto ilícito. Eso tengo que ir al corte y después del corte vuelvo con Eduardo, por supuesto. Se fue el tiempo. Ya volvemos. Hoy, en el Ahorrón Diario, tan tuyo que ahorra siempre. Salsita ranchera regia, 100 gramos, 25 centavos. Atún mar de plata, trocito con vegetales o en aceite, 142 gramos, $1. Pan de caja Monarca, 400 gramos, $1. Cerveza Golden Lata, 473 ml, $1. Encuéntralos en tu Super Selectos favorito en Apopa Pericentro, Apopa Troncal del Norte, Apopa Periplaza, Soyapango, Los Ángeles, Santa Lucía, La Mega. Super Selectos, tu super.
En 3 años, mi país avanza. El Banco de Desarrollo de El Salvador asume el compromiso de fortalecer a los sectores productivos a través de créditos, garantías, capacitación y asistencia técnica. Es así como apoyamos a mujeres empresarias, impulsamos a personas emprendedoras para ejecutar proyectos innovadores, reactivamos el sector agropecuario y aseguramos la protección medioambiental, promoviendo la generación de energías limpias. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. El gobierno del FMLN y sus diputados insisten en quedarse con el ahorro de los trabajadores. ¿Qué le pedirías a los diputados ante este riesgo? Ellos tienen dinero para pagar las pensiones y ahora salen con que quieren más, que quieren tomar de nuestros ahorros. Ya basta, señores. Ese dinero no es de ustedes, es de los trabajadores. Señores diputados, no entreguen nuestros ahorros de pensión en manos del gobierno. Detengan la catástrofe que afectaría el futuro de los trabajadores salvadoreños. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, puedes hacer grande a El Salvador. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco, con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. La palabra era para él. Eduardo, ¿cuál es tu opinión de esta reforma? Ley de adquisición de dominio, después entramos en la otra. Claro. Bueno, creo yo que no tengo mucho que agregar a lo que han dicho los colegas, pero quiero hacer una valoración extra en el tema de que como organizaciones de sociedad civil que estamos obviamente trabajando en temas de transparencia, de combate a la corrupción, de rendición de cuentas, nos sumamos a este rechazo, a estas medidas, a estas reformas que se han llevado adelante, precisamente porque dejan a la Fiscalía y al sistema de justicia en realidad, dejan sin un instrumento importante para expropiar o retirar del dominio de estas personas que cometen estos tipos de delitos, estos bienes que han adquirido. Y en esa medida, lo que a mí, y esto es lo que quería mencionar, lo que me preocupa un poco es que el Estado salvadoreño, con estas reformas, está incumpliendo las obligaciones que ha contraído con la comunidad internacional en materia de combate a la corrupción. De hecho, la embajadora de Estados Unidos mencionaba eso, que estas reformas no abonaban a este esfuerzo que se está llevando a nivel regional de combatir este flagelo pues, de la corrupción. Entonces, en esa medida, El Salvador es signatario de convenios en materia de corrupción, de combate a la corrupción, de las Naciones Unidas y de la OEA, y pues ahí hay de alguna u otra manera establecidas algunas obligaciones o algunos compromisos del Estado en este tema, que desde mi punto de vista, por lo que han explicado en alguna medida los colegas, se están incumpliendo. Entonces creo yo que eso también habría que poner en contexto esto de cara a el compromiso del Estado salvadoreño en combate a la corrupción, pensando en temas de cooperación internacional, por ejemplo. Recordemos que la cooperación internacional también está teniendo bastante en consideración los esfuerzos que hace un Estado en el combate a la corrupción, porque al final de nada sirve que, por ejemplo, en un Estado se reformen leyes para tener mayores ingresos, que haya cooperación desde la comunidad internacional, si estos flujos monetarios se van a desviar a arcas privadas. Entonces, en esa medida, pues, creo yo de que esta reforma también puede tener algún impacto en esa medida, en la cooperación que pueda tener el país, precisamente por esto, porque no se ve un compromiso claro del Estado en el combate a la corrupción. A ver, yo creo que seamos lo más claro posible con la gente, porque ayer la gente, los líderes de ANEP decían acá que ellos no estaban de acuerdo, seguramente no habían revisado totalmente la reforma hecha en la Asamblea, pero habían cosas que les parecía que no eran correctas, pero sí estaban totalmente de acuerdo con cambiar esa ley, porque la ley de extensión de dominio se ha transformado en una ley muy peligrosa que incluso se está usando para
asuntos fiscales. Ya había una empresa que se había congelado cuentas, que se le había congelado cuentas a lo menos por una deuda con el fisco que no había terminado de ser vencido en juicio. O sea, tenía todavía elementos para poder apelar. He escuchado a mucha gente decir aquí, de todos los sectores políticos, que realmente es una ley inconstitucional porque no puede ser que se aplique un castigo de esa manera, que es la congelación de cuentas, el quitar incluso la propiedad donde se vive, cuando hay el inicio de un juicio, ni siquiera se sabe si la persona va a terminar siendo culpable o no. Entonces se pregunta a la gente, ¿quién le devuelve lo perdido cuando, por ejemplo, a una persona se le expropia la casa, se le obliga a ir a buscar otra casa y rentarla? Cuando se le congelan las cuentas, no puede movilizar nada, ni siquiera su manutención, ni la de su familia, y más encima le interviene en la fábrica o la empresa, y seguramente esa empresa en manos del Estado intervenida termina, digamos, con una pérdida más o menos fuerte. Sí. Entonces, obviamente, pareciera por lógica que sí tiene la ley tal original, estaba con claros visos de inconstitucionalidad porque la Constitución dice una cosa totalmente distinta. Tú no puedes ser castigado mientras no seas vencido en juicio. Entonces, ¿qué razón tiene la Fiscalía? Y yo me gustaría que me lo dijeran muy claramente, ¿en qué tanto le sirve a la Fiscalía? ¿Y dónde está el límite de la aplicación de esta ley? Porque si me dicen que esta ley es una ley especial para pandilleros, yo no tengo ningún problema. No. Pero si me dicen que la ley puede abarcar a cualquiera, en cualquier momento, entonces yo digo, bueno, pero aquí pueden haber grandes injusticias. Nacho, yo quiero agregar algo antes de que opine. Pero en este tono, por favor. Claro, no. Para que no nos quedemos sin responder. Sí, no es cierto de que no hay un proceso previo. Hay un proceso, hay una sentencia de un tribunal donde se determina la extinción de dominio. O sea, esto que se menciona de que no hay condena, no hay sentencia. En el caso del diputado Reinaldo Cardoso, fue por un tribunal el que iba siguiendo el juicio, fue sobreseído y el mismo día otro tribunal le declaró la extinción de dominio. Claro, es que el tema es que no hay que confundir la responsabilidad civil o penal que pueda tener una persona a la que se le ha sometido algún bien a la extinción de dominio. O sea, esa es una cosa, esa responsabilidad personalísima, patrimonial que puede tener la persona. Pero él no tenía dos juicios abiertos, tenía solamente un juicio abierto. No, pero había un proceso de extinción de dominio que se puede llevar paralelo y por eso es que la misma ley establecía que la extinción de dominio, la acción, no está supeditada a una condena. ¿No creen ustedes que es una ley excesiva? Que debería tener hasta aquí, hasta dónde y en qué se ocupa. Tú decías que era un híbrido de ley porque no estaba dentro de la materia penal ni en la materia civil, ¿no? Yo quiero usar ese ejemplo del diputado Cardosa para tratar de ser lo más claro posible e identificar cuáles son los problemas que por lo menos a mi juicio tiene esta ley. En efecto, tenías en el caso del diputado Cardosa una sentencia en materia civil, que por lo menos hasta ese momento, desconozco si el caso ha seguido avanzando y si se fue a apelación esto, pero en ese momento había una sentencia que declaraba sin responsabilidad al diputado Cardosa, pero inmediatamente se inicia este proceso, ¿verdad? Que es un proceso independiente, que es un proceso autónomo, que tiene vida propia y que desemboca, como explica Eduardo, en una sentencia. Por lo tanto, aquí hay un proceso en donde la otra persona, en este caso el diputado Cardosa, puede ser oído y vencido en juicio si acaso ese fuera el resultado. Y hay una parte probatoria y hay toda una fase en donde podrá demostrarse si es cierto o no es cierto que hay ilicitud o ilicitud con eso. Todo bien, pero hasta perdón, ahí, el daño, ahí vamos. ¿quién lo paga? Pero lo que pasa, en caso de resultar inocente. Lo que pasa es que esta ley a la vez establece la posibilidad de dictar medidas cautelares mientras se está realizando el proceso, incluso desde la fase de investigación. Ni siquiera se necesita haber iniciado o judicializado el proceso. Entonces, desde la fase de investigación, esta ley prevé que la Fiscalía tiene la facultad de solicitar medidas cautelares. Ahí creo que está ocurriendo un exceso que viene por una combinación de ciertas disposiciones que deben revisarse en la ley, más cierta interpretación inadecuada que creo que está haciendo la Fiscalía de las facultades que tiene en función de esta ley. ¿Por qué? Porque no puede ser que en medio del proceso, donde todavía no hay una sentencia en este juicio de extinción de dominio, todavía no existe una sentencia en ese caso, no puede ser que en medio del proceso la medida cautelar adoptada lleve a que ya el bien está retirado prácticamente y en donde
el diputado ahora puede continuar residiendo en ese lugar pagando un canon de arrendamiento. Esa distorsión no puede ser posible ni siquiera bajo el esquema de esta ley especial. En esta ley tendría que esperarse el resultado de la sentencia para entonces, cuando el juez lo determine, cuando se valoren todas las pruebas, decir esta propiedad debe pasar ahora a manos del Estado. Sentencia del tribunal especializado, del tribunal especializado, pero no como una medida cautelar. Y esto me lleva a dos elementos que también deben revisarse rápidamente en esta ley. Uno, la facultad que tiene esta oficina, ahorita se me acaba de ir el nombre, el CONAV, de realizar cierto tipo de actuaciones, porque también en otro caso, que no es el del diputado Cardosa, ya a estas alturas tenemos a esa institución administrando sociedades. ¿Qué tiene que estar haciendo en este momento administrando sociedades? Con el riesgo que eso entraña incluso para los empleados que están en esa sociedad. Bueno, yo no estoy hablando de la persona... En el caso de la harinera, no solamente eso, creando un problema nacional de abastecimiento y de precio. ¿Qué sabe CONAV de ese negocio? Muy probablemente nada, como ninguno de nosotros sabe de ese negocio. Y esto no está, por supuesto, bajo ningún punto de vista pretende defender esa actividad, ni mucho menos, o a las personas que puedan estar involucradas en esa actividad. No estoy diciendo eso, la medida cautelar debe ser muy cuidadosa, porque vamos a entrar a administrar una sociedad de este tipo y a afectar a empleados, a afectar a una industria, etcétera. Ojo con eso. Y lo último, el tema de la posibilidad que tiene la Fiscalía, y esa ahí sí está en la ley y eso debe ajustarse, de llegar a bienes que sean equivalentes, no los bienes que han sido de procedencia ilícita, sino otros bienes que tú los obtuviste lícitamente, pero que sin embargo, por estar siendo investigado por actividades ilícitas, te pueden llevar a que esos bienes pasen a propiedad del Estado. Eso sí es una confiscación. Conclusión. Eso es una verdadera confiscación y eso es inconstitucional. Conclusión. La ley original necesita reformas. Sí, sin duda. Pero no las que le hicieron. Pero no las que se hicieron. Ninguna de las que se hicieron. No. Ninguna, aparentemente están mandadas a defender amigos. Las inutilizan, las que se hicieron buscan inutilizarla. Exacto. En pocas palabras. Busca inutilizarla. Busca ponerle tropiezos. Como quedó la ley, le va a servir a pandilleros, narcotraficantes y corruptos burócratas. Así es, con ciertas distinciones, porque en la reforma se trata de ver igual la desigualdad desproporcionada, que se presume que el incremento patrimonial es ilícito o injustificado con pandillas, con maras, con crimen organizado, pero prácticamente con el texto de la reforma se presume que es lícito lo de los funcionarios o exfuncionarios, tanto que uno de los presupuestos de procedencia para que se admita la solicitud de extinción de dominio es que prácticamente ya debe estar el fiscal seguro que esos bienes son ilícitos para poder proceder. ¿Seguro él o el con los elementos que ha recabado? Porque prácticamente el texto de la reforma dice, lo cambiaron, antes decía que se puede proceder cuando haya un incremento patrimonial no justificado, pero que existieran elementos, antes de la reforma, que pudieran permitir razonablemente creer que no provenían de actividades lícitas. Así estaba antes de la reforma. Con la reforma, lo que dicen es que solo se va a proceder cuando esos bienes provengan de actividades ilícitas. O sea que prácticamente tendría el fiscal que estar convencido de la ilicitud para poder proseguir contra funcionarios. Sí, convencido, pero se la está jugando porque un juez podría determinar otra cosa. Ahora, ¿qué hay de lo que me han dicho de que esta reforma a la ley de extinción de dominio podría afectar incluso la ley de lavado de dinero? Podría. Pues que hay vacíos. Hay vacíos, incluso yo notaba uno de esos. O sea, me lo han dicho diputados que fueron firmantes de la ley de lavado de dinero, o exdiputados. Fíjate que, por ejemplo, el artículo, fue reformado el artículo 5 en cuanto al alcance de la ley, y en el inciso final dice, para el caso de las organizaciones terroristas, tales como maras o pandillas y crimen organizado, se presumirá el incremento patrimonial no justificado, o sea, es ilícito, para efectos de la extinción de dominio. Aquí no está el lavado de dinero. En el alcance de la ley, o sea que con el tema del lavado de dinero también hay que tener mucho cuidado y hay que ir si estamos seguros de la ilicitud, porque no hay una presunción bajo el texto de esta reforma de ilicitud. La presunción de ilicitud dice, tales como maras, pandillas, crimen organizado, se presumirá el incremento patrimonial no justificado. Imagínate la dedicatoria, aquí no está el lavado de dinero. Yo solo quiero agregar algo. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba Humberto respecto de que era inconstitucional el que se llegara hasta bienes que eran lícitos. Y yo parto de algo. Alguien que lava dinero es
sumamente difícil, no sé, que pueda poner los bienes que obtenga de esa actividad, que son obviamente de fuente ilícita, los pueda poner a su nombre. Pero los puede tener de antes. Ahí voy a diferir. No, pero a lo que voy yo es que esta persona va a haber incrementado su patrimonio porque adhirió al patrimonio. No, ya voy a llegar a eso, pero digo, estos los puedo ocultar, los puedo transferir, no necesariamente entran a mi patrimonio. O sea, hay un ocultamiento de estos bienes. Pero eso es ilícito. ¿Ah? Es que ese ocultamiento es ilícito. Por eso. No estoy hablando de esos casos. No. A lo que voy yo es, ¿cómo puede el Estado separar del patrimonio de esta persona estos bienes si han sido ocultados? Entonces, por eso es que, desde mi punto de vista, se habilitaba la posibilidad de, como última instancia, porque hay que verlo así, como última instancia, llegar a bienes lícitos de la persona, porque lo que busca el Estado es retirar del patrimonio aquellos bienes mal habidos. Y entonces, por eso la ley los equiparaba en cuantía, que podían llegar a tocarse estos bienes. ¿Por qué? Porque al final, yo como lavador de dinero, lo que puedo hacer es invertir todo este dinero en diferentes actividades que no estén a mi nombre, entonces mi patrimonio no se va a ver incrementado. Pero también pude haber heredado o pude haberme casado con una persona y en un régimen de comunidad diferida y compartir los bienes con esa persona. El lavador de dinero podía tener una tía honrada y heredó, y ese es un bien lícito. Claro. Entonces, ahí sí, si me da brevemente, porque yo sí, uno de los temas que decía que en la ley antes de reforma sí había que tocar el tema de los bienes equivalentes. Porque si dice la ley que son bienes que reconoce ilícitos, entonces le estás aplicando el artículo 106 de la Constitución que dice, se prohíbe la confiscación ya sea como pena o en cualquier otro concepto. Y si tú vas y tocas bienes ilícitos, por equivalencia, porque no encontraste a los bienes ilícitos, ¿qué estás haciendo? Estás confiscando, le estás imponiendo una pena, una sanción a aquel que tenía bienes ilícitos porque la tía Lencha se los dejó, pero no le encontraron los ilícitos. Ahí hay una confiscación. No quería el corte. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Venga a EPA y aproveche las mejores ofertas de fin de semana para que disfrute las vacaciones al mejor precio. Oferta: piscina circular de fácil instalación Bestway, $41.50. Super oferta 2x1 en silla real con brazo color blanco a solo $7.50. Además, este sábado 22 y domingo 23 de julio, 20% de descuento en toda la tienda al pagar con sus tarjetas de crédito Promérica. EPA, más opciones al mejor precio. Condiciones en tienda. Un pedacito te hace feliz. Y también un entero. Pozo de la lotería. El pozo de la lotería. Entre más juegas, más se incrementa el primer premio. Lotería Nacional de Beneficencia. Pozo de la lotería. El pozo de la lotería va en $100,000. Falta de memoria, concentración y aprendizaje. Toma Cerebropos. Desfatigante mental con vitaminas que mejora la memoria. Te da concentración. Combate el estrés y el agotamiento físico y mental. Cerebropos, mente activa y dinámica. El tercer segmento de debate gracias al sistema Fede Crédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a fomentar valores. Una razón más para usar las familias de productos y servicios del sistema Fede Crédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento.
Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos FedeMóvil, FedeRed 365, FedeBanking y FedePunto Vecino del sistema FedeCrédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. En esta misma plenaria sorpresiva del martes, las plenarias son normalmente miércoles o jueves, aquí fue martes, y fue sorpresa para todos que se hiciera plenaria el día martes, se aprobaron otras dos reformas. Una es a el Fondo de Obligaciones Provisionales, que se subió el techo de 45 a 50, y el otro sobre el transfugismo. Y los dos tienen fallos constitucionales. Y yo creo que de eso, por favor, partamos, porque aquí es lo que va a determinar la posibilidad de que pueda haber una recurrencia a un recurso de amparo. El caso del transfugismo, tú debes conocer bien ese tema en relación, ¿qué determinó la falla en relación a la Sala Constitucional? ¿Qué determinó en relación al transfugismo? Porque hoy día se permitió que entre el año 2015 y 2017 los que se han cambiado a partidos puedan participar en la próxima elección, lo que estaba prohibido antes. Claro. Lo que hizo el legislador el día martes fue, en primer lugar, cumplir con una sentencia de inconstitucionalidad. O sea, cumplir en el sentido de emitir una regulación. No, emitir una regulación. La sala había ordenado que se legislara. Que se legislara. Entonces el legislador cumplió con eso legislando. Ahora voy a entrar al fondo del asunto. O sea, cumplió esa obligación, pero obviamente la cumplió desde mi punto de vista mal, porque la sentencia lo que establecía era que esto es debatible, pero bueno, eso es lo que establecía la sentencia, que una persona que abandone un partido político con ánimo de integrarse a otra fracción, crear un nuevo partido, competir como no partidario, estaba inhabilitado para postularse como candidato. Entonces, lo que ha hecho la Asamblea... ¿Por un periodo? Sí, o sea, inhabilitado por el próximo periodo. Exacto, o sea, que yo estoy en este partido, abandono el partido, me integro a otra fracción y voy a competir con esta fracción para la otra elección. Entonces, no partidario. No podía integrarse a un partido, pero bueno, entonces el tema es que esta prohibición, desde mi punto de vista, no debía de tener un límite temporal como lo estableció el legislador, porque ¿qué es lo que está haciendo? Está habilitando que aquellos diputados que han burlado la voluntad popular saliéndose de un partido, porque recordemos que la sentencia de la sala, ese es el centro del asunto. Se burla la voluntad popular, se cambia la correlación legislativa y en esa medida pues hay una afectación al sistema, no solo a los partidos, al sistema. De acuerdo al espíritu de la sala, lo que debió haber legislado la Asamblea es cuántos periodos se le va a inhabilitar a un tránsfuga, la sanción que le iba a o la sanción que puede tener. Exacto. Entonces, pero no digamos que existiera una excepción. Exacto. Porque ahí está incumpliendo la sanción. Aquí lo que se hizo es, que yo tengo a Narciso, el alcalde que quiere ser nuevamente a la reelección, este otro. Entonces, por esos casos particulares, puede hacer una salvedad en la ley. Que en este caso creo yo que donde se dan, y ahí están los casos, porque de diputados no me recuerdo, y si no me corrigen, pero en caso de consejos municipales sí hay cambios. Hay varios que son transfugas. Pero a nivel legislativo... Pero olvidemos que la esposa votó algo que favorece a su esposo, que es la diputada Arena, casada con un miembro de Gana. Sí, y en esa medida, pues esta reforma, al establecer este límite, incumple la sentencia. Incumple la sentencia. Incumple la sentencia. ¿Lo que podría ser objeto de constitucionalidad? No, de seguimiento al cumplimiento de la sentencia. ¿La van a dejar sin efecto? No sé si la sala lo va a hacer de oficio al conocer la reforma. Puede dejarlo sin efecto. Exacto, o los demandantes presentan un escrito. La sala puede decir, esa reforma no está nula. Desde mi punto de vista, sí, porque el tribunal no necesita pasar por un recurso de constitucionalidad y todo un proceso. Todo tribunal de justicia en el país tiene la capacidad de verificar que se ejecute y se cumpla lo que juzgó. Hacer y ejecutar lo juzgado. Más rápido todavía. Dice la ley. Exacto. Puede ser muy rápido. Sí, la sala puede ser mañana. Es que es tan obvio esto además, Nacho, porque es como que la Asamblea comienza diciendo en todos los considerandos: sí, ya entendí que el transfugismo es malo, sí, ya entendí que el transfugismo es inconstitucional, sí, ya entendí que el transfugismo violenta la voluntad popular expresada en las urnas, pero, para ponerlo de la manera más gráfica y más sencilla posible, pero lo voy a hacer una vez más.
voy a permitir una vez más ese transfugismo que ya sé que es malo, que ya sé que es inconstitucional, que ya sé que vulnera la voluntad popular, lo voy a hacer con un límite temporal. Todo lo que ocurrió antes del, ¿qué fecha es? El 1 de marzo. 1 de marzo, todo lo que ocurrió antes, pues no pasa nada, no importa lo que dije en mis considerandos, porque todo lo que pasó antes del 1 de marzo de 2017, entonces esos sí, esos pueden competir, esos no violentan la voluntad popular expresada en las urnas. Entonces, no es difícil saber qué es lo que va a suceder, ya sea porque la Sala de lo Constitucional tome oficiosamente esa actividad haciendo cumplir lo juzgado, o porque exista un ciudadano o algunos ciudadanos o los demandantes mismos, como el empresario Eduardo, que vayan a la sala. O que el Tribunal Supremo Electoral inaplique esta ley. ¿Ustedes consideran de que esta ley no va con el espíritu de la sentencia y que puede ser anulada por el Tribunal o por la Sala Constitucional? Claro. Vamos al otro tema rápidamente, que también parte de una base de un fallo constitucional, porque la Sala tuvo en sus manos lo que es el Fondo de Inversión de Obligaciones Provisionales y determinó algunas cosas, incluso intereses y todo. Pero no sé si en el fallo establecía el techo de 45%, que ahora se aumentó a 50%. Si yo no me equivoco y si no me corrigen, la Sala no entró, la Sala sí cuestionaba el nivel de compromiso que estaban teniendo los fondos, y que en ese momento era el 30%, si no me equivoco, cuando fue cuestionado ante la Sala de los fondos. No, era 45 ya. Ya era el 45, bien. Pero la Sala no dijo no puede subir, la Sala más que todo se enfocó en el tema de la poca rentabilidad que recibían los fondos de los ahorrantes. Que dio un poquito más, tampoco dio mucho a la Sala, digamos. Entonces dijo que debía ser con condiciones de mercado. Pero lo irónico entonces es que a los ahorrantes, a los cotizantes les van a pagar el 2.5, 3.5 cuando viene vaya, pero el Estado sí paga el 9% por los compromisos que adquiere. Claro, pero entonces, o se incumplió el fallo de la Sala y la Sala no ha dicho nada, sí, o la Sala, digamos, fue bastante tibia en ese aspecto. Pero en relación al monto que se puede tomar, la Sala no dijo nada. La Sala no dijo no puede pasar de 45, o no puede llegar hasta 50. No dijo nada, pero ¿puede alguien recurrir? ¿Puede? Y de hecho ya han anunciado recurrir de constitucionalidad. Puede, porque habría una conexión en el tema de que entre más fondos tome el gobierno de los ahorrantes, de los cotizantes, va en detrimento de su rentabilidad, de la sostenibilidad, de la cobertura, de los beneficios. Y la Sala se habló de la rentabilidad. Que afecta la seguridad social, el derecho previsional. Entonces, por esa conexión sí pudiera ser, no por el porcentaje en sí, sino por las consecuencias que trae, por los efectos. Ok. Eduardo o Humberto. Yo solo mencionar algo brevemente. Independientemente de lo que ya se debatía del monto que pueden ahora utilizar del fondo de pensiones, el Estado, de nuevo caemos al punto de que no se debate, desde mi punto de vista, el fondo del asunto de pensiones, en el sentido de reformarlo, establecer un sistema que garantice una pensión digna para los pensionados. O sea, eso se está dejando de nuevo de lado, solo se está viendo el tema fiscal que implican las pensiones, porque la solución de tomar más fondos, más dinero del fondo, es precisamente para solventar necesidades estatales. O sea, la discusión se está yendo por un tema fiscal estrictamente y se está dejando de lado la falta de cobertura para la población económicamente activa, la cobertura y gozar de este derecho a la seguridad social. Y en esa medida, pues es lamentable desde mi punto de vista que el debate se esté dejando de lado, el debate central, que es sobre cómo extendemos este sistema de cobertura, de protección social a toda la población que está en edad y forma parte del... Exacto. O sea, lo que te dicen que no les interesan a los políticos los pensionados o los cotizantes. Pero ese es otro tema, cobertura es otro tema, pero digo, que depende más del gobierno, política de gobierno, que del sistema de previsiones mismo. Claro. A ver. Yo solo quiero hacer la conexión de esta terrible sesión plenaria ocurrida ayer y las nefastas consecuencias que ha generado para toda la población, esperando que lo que viene, que es un poco lo que se especula también, sobre todo por lo que mencionaba Raúl de este combo, que esperamos que este combo no traiga componentes adicionales, porque hay también mucho temor de que dentro de esta negociación que se hizo y que generó estas 3 decisiones ayer, falte una cuarta decisión, que sigue siendo igual o más grave, y es la decisión sobre los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Humberto, porque también parece que ahí ya cambió la correlación.
Ya ha cambiado una correlación de la correlación legislativa. 3 por 1. En una decisión. Los 3 paquetes a cambio de un voto de oro. En una decisión que, como todos sabemos, en el caso de la Corte de Cuentas, es únicamente por mayoría simple. Claro. Y por lo tanto, esa correlación, que en efecto ha cambiado, puede tenerse ahora y puede ir enfocada también a elegir o a reelegir, que eso sería quizás lo más desafortunado de todos los escenarios, a los actuales magistrados de la Corte de Cuentas de la República, porque ya quedó claro que hay también ahí un compromiso, porque de lo contrario no habríamos escuchado o no se habría conocido la noticia de que aparentemente Corte de Cuentas no ha encontrado absolutamente ningún problema con fondos administrados por fundaciones que están muy cercanas al presidente de la Asamblea Humberto, Legislativa. Hay un movimiento que está recolectando información para poder, en el momento de las elecciones, recordarle a la gente cómo ha votado cada diputado. Sí, porque normalmente tenemos mala memoria. Entonces, excelente esfuerzo. Excelente. Me contaban, digamos, que están, a la gente, Nacho. Y que van a llevarlo a los lugares donde el diputado va a la reelección y ahí, digamos, poner la información de lo que ese diputado ha hecho o no ha hecho. Sí. Y hay que estar muy atento a ese esfuerzo. Sí, la gente no tiene que olvidar cómo se han comportado sus supuestos representantes, porque como dicen por ahí, no nos representan. La verdad es que no nos representan, se representan a sí mismos y a sus intereses. Y la gente debe tener, ojalá no una memoria corta, y acordarse de esto y de otros casos que han sucedido donde han burlado la voluntad popular. Hay que ponerle atención a ese cambio de correlación, a ver si se mantiene en el tiempo con otras medidas, como le decía Humberto, elección de Corte de Cuentas. Esa es la que viene ya y son 43. Con los votos que están, hay elección de Corte de Cuentas sin ningún problema. Entonces hay que ponerle atención a eso. ¿Tú crees que vamos a tener una Corte de Cuentas como deberíamos tener? No pinta. Seguiremos siendo el país más retrógrado. Hay que apostarle a que sí. Todavía tenemos algunos días para ser optimistas. No lo creo. Pero es muy difícil. Vamos al corte, ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Ahora tus mañanas serán siempre mejor con Desayunos Pizza Hut. Descubre una nueva variedad de deliciosas opciones, con abundantes ingredientes, calientitos, recién hechos y con el sabor que más te gusta. Nuevos Desayunos Pizza Hut. Deliciosos y abundantes. Pizza Hut. Siempre mejor. El siguiente segmento de debate gracias a Cerebrofos, que aumenta la concentración, memoria y aprendizaje. Cerebrofos, mente activa y dinámica. Falta de memoria, concentración y aprendizaje. Toma Cerebrofos. Desfatigante mental con vitaminas que mejora la memoria. Te da concentración. Combate el estrés y el agotamiento físico y mental. Cerebrofos, mente activa y dinámica. Bueno, Francisco Bonilla, buenas noches. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Vamos a comenzar contándoles todo lo que nos han planteado nuestros amigos televidentes a través de la red social de Twitter. Dice Ricardo González, la Fiscalía tiene que probar, si es que puede, la culpabilidad para incautar propiedades. No ha sido derogada. Les plantea el abogado Carlos Guzmán Segovia. Dice, no me cabe duda, la ley de extinción del dominio tiene vicios de inconstitucionalidad, pero debió
hacerse un estudio integral, es el planteamiento. Dice Medina, si a un delincuente lo están investigando, se le notifica a él o a su abogado, porque a los corruptos sí, con estas reformas, plantea. José Rafael Castro dice, no debemos olvidar que el diputado Portillo Cuadra de Arena fue el primero que puso una demanda contra la ley. ¿Me equivoco?, les pregunta. Benjamín Monches, la corrupción sobrepasó, infiltró, se acompadró con el Estado, sería como pelear contra su amigo. Dice Ana Meyer, y a criterio del licenciado Mirón, ¿quiénes se inventaron estas reformas?, pregunta. Dice Marta Avilés, los bienes pueden ser heredados u obtenidos lícitamente, pero los funcionarios públicos los mejoran enormemente con fondos públicos. Ricardo Flores Joya dice, en la reforma a la ley de extinción del dominio hay vacíos que favorecen actividades ilícitas de las que muchos corruptos sacarán ventaja. Juan Carlos Sura dice, don Nacho, muchas gracias por esa entrevista escuela, en la que seguro cada 15 días, jueves, aprendemos algo nuevo. Saludos. Edwin Noche dice, proceso de extinción del dominio cumple con requisitos, pero de proceso constitucionalmente configurado. Reformas solo para potenciarlas, plantea Edwin Noches. Dice Carlos Recinos, Nayib Bukele maneja un discurso hipócrita al hacer el llamado al veto del presidente. Es solo una jugada política. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, saludos a Juan Carlos Sura y gracias por lo que dijo. Señores. Yo sobre eso último, yo no quiero calificar de hipócrita o no el llamado que hace el alcalde al veto de las reformas, pero yo sí lo hago de una manera no hipócrita al presidente de la República para que en efecto vete estas reformas y para que se inicie un proceso verdadero, genuino, transparente de discusión de esta normativa, que es muy importante en la persecución del crimen, en la persecución de la corrupción también. Es una ley que yo creo que debemos tener, que es una herramienta importantísima, que sí posibilita que El Salvador cumpla con esos compromisos internacionales que bien señalaba Eduardo, pero que hay que revisarla porque tiene algunos problemas ahí de carácter constitucional que pueden ser muy graves, que ya los hemos mencionado. Y yo solo quiero referirme a dos temas que tomé nota, y es el asunto de los denominados bienes mejorados, creo que decía uno de los televidentes por ahí. Ese es un supuesto distinto, porque yo pude haber obtenido bienes lícitos, y eso es un poco lo que se discute en el caso del expresidente Flores, pero yo pude haber obtenido bienes lícitos, pero si se comprueba que esos bienes han sido mejorados con fondos que yo he obtenido por actividades ilícitas, bueno, estamos en ¿qué es la explicación que se da en relación a lo que heredó de su abuelo? Bueno, habrá que ver ese caso concreto. Yo lo que conozco es lo que se conoce en las noticias. Y lo último es el tema de la notificación a los abogados. Estas reformas introducen también una notificación, o más bien una participación en una instancia muy inicial que me parece que también perjudica a la normativa. Porque esta ley tiene dos etapas, una fase de investigación y una fase ya de enjuiciamiento. Y en la ley, como está hasta este momento, dice que en la fase de investigación no hay participación del investigado ni del abogado del investigado, salvo que se dicte una medida cautelar, en cuyo caso el investigado puede inmiscuirse o su abogado. Y me parece que esa es la estructura que debe mantener. Las reformas, en cambio, posibilitan que ahora el investigado aparezca desde el inicio y que Fiscalía esté obligada a decirle, señor fulano, yo voy a investigarlo a partir de este momento, desígneme su abogado que comienzo a investigarlo. Me parece que eso es un absurdo y que le quita un elemento importante a la ley porque imposibilita o hace muy difícil esa labor de investigación que debe realizar la Fiscalía en cooperación con muchas otras instituciones como la Policía Nacional. Ok, señores. Sí, yo brevemente ya contestó una de las preguntas que había anotado Humberto. Dos cosas. La Fiscalía tiene que probar la culpabilidad, decía un amigo televidente. Pues claro, y sobre todo ahora que con la reforma lo que han hecho es dejarle la carga de la prueba única y exclusivamente a la Fiscalía. Antes de la reforma la carga de la prueba era equilibrada, es decir, tanto a la Fiscalía como al posible afectado. Pero rompen el equilibrio procesal y ahora a una Fiscalía que lo que menos tiene son recursos humanos, económicos, tecnológicos, etcétera, le dan a ella exclusivamente la carga de la prueba, por lo cual se contradice. Porque entonces venimos ahora que hay una presunción de licitud y no de ninguna ilicitud como en otros apartados de la reforma se hablan. Entonces sí, solo le toca a la Fiscalía la carga de la prueba, así es, debe probarlo. Okay. Y por alusión brevemente que me hizo un amigo televidente, una amiga televidente, ¿quiénes inventaron esa reforma?
pues no lo tengo con certeza, pero lo que sí sé es que todos los partidos políticos estaban representados en la comisión respectiva, todos los partidos tenían observaciones a la ley y pues Arena se estaba, digamos, o estaba retrocediendo o amparándose en que querían esperar la resolución de la demanda de inconstitucionalidad que ya hay contra esta ley. Pero que todos los partidos han estado pujando porque se reforme, por supuesto que sí, correcto. Todos los partidos. Eduardo. No, solo mencionar algo. Creo yo que Humberto está un poco pensando positivamente que el presidente va a vetar la ley. Yo dudo. ¿Está equivocado? Sí, sí. Humberto creo que está muy... Pero mira, hubo dos versiones. Una del vicepresidente señalando que el presidente iba a sancionarla y otra hoy día Lorenzana diciendo que la va a sopesar y va a recibir a ver qué piensa la Fiscalía y la Embajada de Estados Unidos. No creo, pero el punto es, por lo que decía Humberto, de que el presidente puede vetar, lo que mencionaban un par de televidentes sobre quién fue el que la promovió y no me acuerdo qué es la otra cosa que decían. Lo del alcalde, que había sido hipócrita lo que él había dicho. Creo yo de que cualquier político que esté o que haya cometido actos de corrupción y que pueda estar en este momento en investigación de la Fiscalía o de probidad, va a estar aplaudiendo esta reforma. Eso creo yo que es lo que habría que valorar en este caso, no si es hipócrita uno o quién la promovió, sino que todo funcionario que pueda estar ya sabedor que va Fiscalía contra él, va a proceder, o probidad, va a estar sin lugar a dudas a salvo en este momento con esta reforma. Entonces, creo yo de que aquí no habría que establecer una diferencia que si afecta al FMLN o Arena, sino que hablemos de cualquier funcionario corrupto que pueda ser sujeto de la aplicación de la ley. Muchísimas gracias, Eduardo. No, gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Nacho. Gracias, Humberto. Muchas gracias, Nacho. Gracias a usted, amigo televidente. Los espero mañana. Tenemos un debate súper interesante mañana a la misma hora, a las 8 de la noche, con 3, yo diría, panelistas relativamente nuevos, pero muy fuertes ya. Bessie Ríos, Guillermo Miranda, Paul Steyler. Los espero mañana a las 8. Buenas noches.